gusto de saludarte y bueno, de poder establecer esta comunicación con vos y con Radio Universidad. Pasó como, gracias a vos por el tiempo, pasó del domingo de las elecciones ahora casi una vida parece, ¿no? Sí. ¿Cómo estás viendo lo que dejó ese resultado y qué estás mirando hacia adelante? Bueno, sin dudas que el día de la elección lo que vimos fue, bueno, básicamente el peso electoral que tuvo la idea de cambio que estaba presente a lo largo de todo el proceso electoral, nada más que fueron distintas, ¿no? Las expresiones de ese cambio, y obviamente en una instancia de balotaje se generan esas mayorías explícitas, digamos, de apoyo a esta idea crucial, que te diría que fue una de las claves que estuvo cortando la elección, ¿no? Una de las variables más significativas, de más peso. Había muy baja aprobación, la verdad que te diría es uno de los gobiernos presidenciales con muy baja aprobación, un nivel de insatisfacción muy grande, muy alto de la opinión pública con respecto a la gestión económica, fundamentalmente sobre todo en el tema del ciclo inflacionario creciente. Y eso terminó canalizando, digamos, ese descontento, ese mal humor social, ese cansancio con la clase política en general, la terminó canalizando muy bien Javier Milei, un outsider, que de alguna manera es uno de los puntos o de las grandes certezas que nos deja la elección, de que nos obliga a pensar en una reestructuración del sistema político argentino, ¿no? En pensar en que, en definitiva, ese resultado electoral no solamente trajo el ingreso, digamos, de un outsider a la presidencia de la Argentina, un outsider mucho menos atado a las estructuras políticas que Bolsonaro o que Trump, si queremos compararlo por ahí con otros casos que tenían mucho más peso, digamos, de sus propios partidos. Este es un caso diferente porque el partido lo termina formando, no tiene gobernadores en todo el sistema subnacional, y no tiene quórum, ¿no? También eso hay que entenderlo en ese sentido, ¿no? Uno de los gobiernos que ingresa, digamos, sin quórum propio, y de hecho tiene la menor cantidad de diputados dentro del bloque de diputados, con lo cual va a ser absolutamente necesario la generación de consenso, sobre todo para los cambios estructurales de los que tanto habla Javier Milei. Ahora, Milva, hay mucha incertidumbre con eso también, ¿no? Porque además este outsider, como se plantea él inclusive, rápidamente, una vez que ganó las elecciones, se fue rodeando de sectores de la política que vienen hace muchísimo tiempo, de esa casta que él criticaba, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Me parece que también la propia el propio escenario del balotaje lo puso en la necesidad de ampliar su voto duro, que si lo analizamos en el resultado de la elección de octubre, Javier Milei obtuvo un 30%, y ese es su techo electoral, ¿no? Así, digo, el apoyo como más duro por parte de la Libertad Avanza y esta expresión anticasta, si se quiere, que no es solo anticasta, porque también es un electorado bastante heterogéneo y que aglutina distintas demandas, ese electorado Javier Milei. Pero si lo observamos, digamos, ese fue el techo electoral que se expresó en la elección del 22 de octubre. Ahora, hay una necesidad lógica y natural de ampliar, y por eso mismo también Milei estratégicamente modera su discurso, empieza a moderar sus propuestas para poder ampliar su propia base electoral, y la alianza natural era Juntos por el Cambio, un poco por esta clave que te mencionaba que estuvo presente a lo largo de toda la elección, de catalizar, digamos, esa idea, el significado de cambio, ¿no?
hay un punto que me parece muy importante, digamos, Patricia Bullrich, por más de que se planteara como una alternativa dentro de la elección, al haber ya una experiencia por parte de la sociedad, una experiencia de gobierno de Juntos por el Cambio, era lógico que la disputa por ese significado de cambio lo terminara ganando Javier Milei, y por eso también, digamos, la baja performance electoral de Juntos por el Cambio. Más allá de sus propias internas, el rol que jugó Macri, muy ambigua su posición a lo largo de toda la competencia para con su propio partido, y luego un rol mucho más fuerte y más significativo ya de cara al balotaje, una vez que Javier Milei se confirmó como una de las opciones de la segunda vuelta electoral. En esto, la enorme dificultad de Sergio Massa, ¿no? Más allá de que si contemplamos que el propio ministro de Economía, con una situación de un ciclo inflacionario muy fuerte en Argentina, con un gobierno, como parte de un gobierno con bajísima aprobación y con altos niveles de insatisfacción, obtuvo un 44%, te diría que fue realmente muy importante la performance electoral, considerando toda esta coyuntura política, ¿no? Considerando todos estos factores. Ahora, Milva, es muy impresionante también que la gente que votó a Milei, que votó ese cambio, votó las propuestas bien explícitas que hizo el candidato, ¿no? De ajuste, ahora ya se está como dimensionando un poco más lo que eso puede llegar a implicar. ¿Vos creés eso de que algunos dicen, bueno, pero él no lo iba a hacer? Prometía, pero no lo iba a hacer. ¿Crees que mucha gente votó pensando eso? Mira, yo te diría que ese núcleo duro que lo acompañó tanto en las PASO como en la primera vuelta, es un núcleo, si querés, de jóvenes mucho más adherido ideológicamente a esa plataforma electoral, y después tenías un amplio componente de un rango etario de 45 para arriba, inclusive en adultos mayores, que apoyaban, digamos, a Javier Milei por este cansancio, por esta expresión de bronca o de cansancio para con la clase política en general, y por cierta idea de expertise sobre la cuestión económica que daba Javier Milei, ¿no? No, si profundizabas explícitamente en cada una de las propuestas, había muchos matices en ese electorado, ¿no? Inclusive en aquel que se adhirió de las generales a la segunda vuelta, era también, y ahí es donde ese segmento que terminó acompañando a Javier Milei en la segunda, en el balotaje, en los grupos focales te decía, bueno, pero mucho de lo que dice no lo va a poder hacer o no lo va a poder cumplir. Inclusive hasta dándole una fortaleza a la institucionalidad de Argentina muy interesante, ¿no? Es decir, no, en el Congreso no lo van a acompañar, no va a pasar, hay un montón de resortes institucionales en nuestro sistema político que va a hacer que Javier Milei no pueda implementar todas estas cosas que dice. O también inclusive apoyando la propuesta de Javier Milei, apoyando esa posibilidad de cambio, ¿no? O de la necesidad de decir, bueno, ya probamos con Juntos por el Cambio, ya probamos con el peronismo, que venga otro, alguien distinto, porque así como estamos no podemos seguir. Era básicamente esta era la línea discursiva que primaba, pero no me va a privatizar la salud, no me va a privatizar la educación, es muy difícil que haga ese tipo de propuestas, ¿no? Esto en el imaginario, digamos, por eso digo, hoy es una incertidumbre de todo esto que dijo o cuál de las versiones que escuchamos de Javier Milei, si fueron previas a la campaña electoral, si fueron las de la campaña electoral de las PASO hasta la primera vuelta, o si efectivamente fueron las de la segunda vuelta, que fue un discurso muchísimo más moderado. Todo eso está por verse. Ahora, la enorme centralidad que está teniendo Mauricio Macri dentro de la conformación
de esta instancia, digamos, de transición de mando es muy llamativa, ¿no? Entendiendo en que quizás uno podía especular con que el PRO pudiera llenar segundas y terceras líneas, y lo que estamos viendo es que hay gabinetes claves que los está ocupando. En este momento los están, o por lo menos hasta que se terminen de confirmar, pero todos los rumores indican a que son figuras claves, que inclusive que ya se han desempeñado, la propia Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y Toto Caputo en Economía, no, y además, son figuras que ya las conocemos, digamos, porque ya fueron parte del gabinete de Mauricio Macri. Entonces, hay muchos interrogantes, hay como mucha incertidumbre, y también el rol que van a tener los gobernadores en este nuevo escenario, ¿no? Por un montón de medidas que ya hizo explícita Javier Milei, como el déficit cero, que es una idea que tiene para llevar a cabo hacia fines del año que viene. O sea, esa es una meta fiscal, digamos, un déficit cero, con lo cual la obra pública se expresó que la va a llevar a cero, digamos, a no renovar. Y eso sin duda que tiene un peso muy importante para todo lo que es la gestión en las provincias, ¿no? Y la obra pública en sí misma como motor y dinamizador del trabajo en los distintos entramados laborales, digamos, en los distintos niveles. Con lo cual te diría que hay muchas cuestiones que van a tener un peso sumamente importante, el de los gobernadores, y hay que ver también cómo se va tejiendo esa gobernabilidad que va a necesitar, y esa oposición que también va a empezar a surgir, porque sin duda se va a tener que reorganizar o se va a tener que reestructurar la oposición, ¿no? El peronismo en sí mismo como oposición. Y también hay que ver el rol del radicalismo, ¿no? Y de algunas figuras del PRO que digamos no estarían tan dispuestas a acompañar todo este proceso. Y habría que completar ahí qué pasa con el movimiento sindical, con los movimientos sociales, porque hay como ese otro gran universo de actores que también van a jugar en este escenario, ¿no? A medida que avancen. Absolutamente. Hablábamos hoy de estos resortes institucionales que tiene la Argentina, no solamente, digamos, desde lo gubernamental, sino también, ¿no?, desde lo no gubernamental, y todo este grupo de actores que mencionabas, que van a ser claves también en esta lucha de defensa de un montón de derechos, ¿no? Y inclusive hasta hay miembros, ¿no?, de diputados electos de la Libertad Avanza que ya están hablando de derogar leyes que se han conquistado, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ya se está planteando toda la discusión, digamos, desde el punto de vista legal, también de la defensa propia, ¿no?, de quienes llevaron toda esta lucha y que lograron esa sanción en una segunda instancia, ¿no?, en el Congreso Nacional. Con lo cual, te diría, hay un montón de temas en los que Javier Milei plantea postura, ¿no? Lo que habría que ver es cómo y cuándo los piensa hacer y con qué tipo de apoyos va a contar. Y sin dudas va a ser clave cuál es cómo se organiza la oposición y cómo se organizan los distintos actores para balancear, digamos, este tipo de cuestiones. Milva, hoy son incertidumbres realmente. Totalmente. Porque no inclusive hasta en temas claves como la dolarización están en duda, ¿no? Milva, temas claves, propuestas de él que han sido como las banderas inclusive que han generado mucha adhesión desde el punto de vista económico, y hoy están en duda. Así que por último, Milva, ¿te preocupa el escenario que viene? Sí, es un escenario, sí, sin duda, es un escenario preocupante, es un escenario
inédito, justamente por esto, ¿no? Porque Javier Milei es un outsider y por cómo, digamos, se está apoyando, obviamente, en Mauricio Macri y en todo ese sector, esa ala más dura de Juntos por el Cambio, que está detrás de Mauricio Macri apuntalando esta gestión, que de alguna manera era natural, ¿no? Que se reorganizara un poco así, pero bueno, hay que también reorganizar la contraparte de esto, ¿no? Que sin duda, después de una derrota electoral, el peronismo tiene que procesar, digamos, esa derrota, hacer las lecturas correspondientes de esta situación y sin duda empezar a organizarse, ¿no? A organizarse, digo, como oposición y como institucionalmente defender, digamos. Bueno, me parece que acá hay dos puntos claves, Alicia: la gobernabilidad por un lado y la institucionalidad por otro, ¿no? Porque por un lado es decir, bueno, ¿cómo va a llevar a cabo estas medidas? Si va a contar o no va a contar con los apoyos necesarios desde el punto de vista de la gobernabilidad, desde el punto de vista del Congreso. Y por otro lado, si se encuentra con limitaciones propias de la dinámica política, ¿qué va a pasar con eso, digamos, no? ¿Cómo va a procesar, digamos, este gobierno ese tipo de límites? Así y además, cuánta paciencia le va a tener su electorado también, ¿no? Aún aquellos que cuando vean materializado parte de lo que quiere hacer, si es que Mira, lo puede hacer. Ahí diste con un punto clave, Alicia, que inclusive nosotros lo veníamos trabajando mucho en los grupos cualitativos. Hay muy poca tolerancia de la sociedad a, digamos, hay una necesidad de resolución urgente de los problemas, ¿no? Sobre todo este agobio económico que genera la inflación. Y lo cierto es que la inflación es un problema muy complejo que, sin dudas, de hecho ya se está planteando que se va a demorar, que no va a ser algo inmediato. Pero la sociedad en general, te diría que está cada vez más, está menos dispuesta a tolerar tiempos o dar esta famosa luna de miel que tienen, ¿no?, los gobernantes cuando llegan al poder. Bueno, en este caso no están, te diría, dadas las condiciones cualitativas para que eso suceda. Hay una necesidad de efectividad o de medidas que resulten efectivas, por lo menos en el corto y en el mediano plazo. Y también hay una necesidad en este contexto de que el gobierno construya, digamos, la narrativa que logre, en caso de que no fuera una resolución a mediano plazo, cierta tolerancia, digamos, a alguna espera con algunos plazos específicos, ¿no? Y en eso, ahí está lo que vos mencionabas, esa necesidad de cumplir con las promesas, porque de alguna manera hay esperanza o confianza en alguien diferente. Bueno, el tema es si se rompe o no esa confianza, ¿no? Y eso va a depender absolutamente de la efectividad de las medidas que se tomen y de cuánto está dispuesta la sociedad a aguantar, ¿no?, costos sobre esas medidas. Milva, mil gracias por este tiempo, como siempre. Gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo, hasta luego. Milva Carlino, politóloga, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, un poco analizando